Hola guripas. Nos encontramos en la iglesia parroquial de San Juan de Sabardes, en el municipio gallego de Outes. Entre las tumbas de su cementerio destaca la inscripción de Manuel Otero Martínez, fallecido en Francia en una fecha que todos conocemos bien, el 6 de junio de 1944. Han pasado ya 5 años desde la primera vez que os hablamos de este español que combatió y murió en Normandía durante el día D. Y a lo largo de todo este tiempo hemos ido averiguando nuevos datos sobre su trágica historia. Y hoy queremos compartirlo con todos vosotros. Manuel Otero Martínez nació el 27 de abril de 1916 en Catasueiro, ayuntamiento de Outes. Era el hijo mayor de una familia de labradores que se completaba con 3 hermanas y un hermano que falleció a una edad muy temprana. Hoy el recuerdo de Manuel, o Manolo para la familia, se conserva fuerte. Su hermana Manuela lo tuvo presente durante toda su vida y ahora su hija Gema continúa el legado para no olvidar a su tío Manolo. Mi madre era una persona que rezaba mucho. Mi madre estaba siempre vestida de negro. Nunca vi a mi madre sin tener luto. Entonces, una de las razones de mamá, ¿por qué estás vestida de negro? Pues siempre era porque desde que puse luto por haber fallecido mi hermano en el desembarco de Normandía, ya nunca más lo quité. De hecho, me casé de negro. Eso es lo que me dijo mi madre. Entonces, yo no entendía nada. Yo el desembarco de Normandía, ¿cómo iba a entender? Desde pequeñita fue lo que se me dijo, y que había muerto en la guerra. Tu tío murió en la guerra, murió en el desembarco de Normandía. Y poco más, no se mencionaba, no había más historias, nunca se hablaba de ese tema ni se ampliaba información, todo quedaba relegado a esa frase. Pero para Manuel, la Segunda Guerra Mundial no sería su primera experiencia con las armas. En España existía el servicio militar obligatorio, y al vivir en un pueblo de costa, le tocó en la Armada. El mar además le proporcionaría sus primeros trabajos, primero construyendo barcos en un astillero cerca de la casa familiar, y después como marinero enrolado en embarcaciones como el vapor Inocencio Figaredo con base en Gijón. Y así llegamos a 1936, el año del comienzo de la Guerra Civil Española. Gracias a esta carta enviada a casa el día anterior al inicio del conflicto, sabemos que en ese momento Manuel se encontraba muy cerca de Santander, es decir, que la guerra lo sorprendió en la zona que quedaría leal al gobierno de la República. Rosa, la hermana menor y ahijada de Manuel, era muy pequeña, pero guarda todavía el recuerdo de aquella época. Estaba trabajando, era marinero, estaba en una nave. Cuando explotó la guerra civil, estaba en una nave y que después él se ofreció voluntario, fue a la guerra civil. Durante la guerra civil no tuvimos ninguna noticia suya. La información de Manuel durante la guerra civil es escasa. Sabemos que sirvió en el bando republicano, pero desconocemos si por convicciones políticas o simplemente por haberle sorprendido el golpe en territorio republicano. Tampoco sabemos en qué unidad combatió, pero sí que fue gravemente herido en un pulmón durante la batalla de Brunete en 1937, teniendo que recuperarse durante largos meses en un hospital de Valencia. Su familia tuvo que esperar casi 3 años para recibir la siguiente noticia suya, que llegó en forma de carta, escrita desde Barcelona, donde se encontraba al finalizar la guerra. Allí, por suerte, se había encontrado con un paisano suyo llamado Manolo Odovicholo, quien lograría mediar para que las nuevas autoridades franquistas no lo castigasen debido a su paso por el ejército republicano. Y así, un año después, pudo por fin regresar a casa. Después de finita la guerra civil, quedó ahora en Barcelona trabajando un poquito para ganar algún dinero para venir a casa con algún dinerillo para él, y después llegó a casa. Y llegó con una bala en el pulmón y un brazo, pero después vino a casa, pero allí en Galicia no había trabajo, y cogió otra nave que lo llevó en América, Allí estaba el tío, un hermano de papá, allí encontró trabajo porque él era un bravísimo carpintero. Según consta en los documentos oficiales, Manuel partió del puerto de Barcelona a bordo del barco Montesaja, llegando a los Estados Unidos el 24 de octubre de 1941 a través del puerto de Filadelfia. El lugar escogido por Manuel para iniciar una nueva vida fue Nueva York. En aquella época, esta ciudad era un destino habitual de la emigración gallega, pero es que además allí vivía su tío Pedro, quien lo acogió a su llegada.
La guerra en Europa iba ya por su segundo año, y aunque Estados Unidos permanecía neutral, se había establecido el servicio militar obligatorio. El primer paso era el registro de todos los varones, tanto ciudadanos como extranjeros, por lo que menos de 4 meses después de su llegada, Manuel se presentó en la caja de reclutamiento el 15 de febrero de 1942. De esta forma sabemos que ya no vivía con su tío, sino que tenía fijada su residencia en Chappaqua, en el condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York. Como persona de contacto figura otro español, vecino y compañero de trabajo, un tal Miguel Cernadas García. Y como dato curioso, la descripción física de Manuel confirma la herida de bala sobre su pecho derecho, recuerdo de su participación en la Guerra Civil Española. Pero este registro dependía de un sorteo posterior, y pasaría un año hasta su llamada a filas, un tiempo en el que siguió trabajando con un propósito bien claro. Era una familia bastante grande, entonces él como que tenía responsabilidad de ser pues el único varón y el mayor, y para ayudar a las hermanas pequeñas, digo eso porque es la idea que tengo de que mi madre siempre me decía, pues como que él era el que mandaba dinero para que ellas compraran lo que se salía del día a día, pues el poder comprar una tela para hacer un vestido, como por ejemplo una botella de aceite. Y entonces por eso entiendo que él se sentía responsable y mandar dinero y que compraran alimento y ropas, hasta que decidió marchar para poder ganar más dinero, y siempre no era pensando en él, era siempre pensando en la familia, en sus hermanas pequeñas y en sus padres. Finalmente, en marzo de 1943, Manuel fue llamado a filas, asignándosele el número militar 32.868.826. Su primer destino fue la Compañía B del 12º Batallón IRTC, siglas de Centro de Entrenamiento para Reemplazos de Infantería, ubicado en Fort McClellan, a las afueras de Anniston, estado de Alabama. Allí, a finales de julio, Manuel formalizó su petición para obtener la ciudadanía estadounidense, un proceso que podía acelerarse en caso de servir en las Fuerzas Armadas. En algún momento tras finalizar su entrenamiento, nuestro protagonista fue enviado a Europa para ingresar como tropa de reemplazo en la Primera División de Infantería, la famosa Big Red One, una unidad muy fogueada que tras combatir en el norte de África e Italia, se preparaba para desembarcar en Normandía, en el sector de playa codificada como Omaha Beach. De sus 3 regimientos de infantería, Manuel fue a parar al 16 Regimiento, Primer Batallón, Compañía A. Y así llegamos al 6 de junio de 1944, el día D. El ataque principal le fue asignado al 16 Regimiento, y el conjunto de la Compañía A formaba parte del Batallón de Reserva, que permanecería en el mar a la espera para entrar en acción. Este momento llegaría a la hora H más 70 minutos, es decir, en torno a las 7:40 de la mañana, en el sector Easy Red, en el valle de Rouquet, defendido frontalmente por el punto fortificado alemán WN-64 y a un lado el 65. La misión de la compañía era asegurar la salida de la playa codificada por los aliados como E1, vital para hacer salir a los vehículos fuera de la arena, pues tras la playa les esperaba un enorme foso antitanque y campos de minas. Manuel, ascendido ya a soldado de primera clase, había zarpado de Inglaterra a bordo del barco USS Samuel Chase. En torno a las 3 de la mañana se subió, junto a su sección, a una de las 6 lanchas de desembarco LCVP destinadas a la Compañía A. Se da la casualidad de que, tras la guerra, un compañero de Manuel, el soldado de primera clase Leroy Herman, dijo reconocerse en esta fotografía. Todo apunta que fue tomada en la misma lancha que en esta otra famosa imagen. Así que existe una posibilidad entre 6 de que Manuel Otero sea uno de los que están en la lancha, o de los que aparecen al fondo tratando de llegar a la orilla. Manuel y la Compañía A desembarcaron con marea baja, por lo que debieron recorrer unos 100 metros de arena sin posibilidad de refugiarse hasta que llegaron a los pies de un pequeño talud en el que quedaron bloqueados, ya que estaba cubierto fuertemente por alambre de espino.
el comandante de su pelotón, el teniente Dillon, dejó escrito en sus memorias que, al contrario de lo planeado, su sector de playa ni había sido previamente bombardeado ni había rastro de la oleada de ataque anterior, por lo que eran los primeros en llegar allí. Gracias al uso de un artefacto explosivo conocido como torpedo Bangalore, lograron, en palabras de Dillon, abrir un enorme boquete por el que podría pasar un camión. Este hecho es recordado por otros veteranos como Albert Papi, quien contó que los primeros soldados en atravesar la brecha fueron John Ford, Manuel Otero y David Arnold. Ford y Otero morirían al poco en el campo de minas. Stop, mate. Gracias a este testimonio, hasta ahora creíamos que su muerte se había producido nada más superar el alambre de espino en un campo de minas anterior al enorme foso antitanque. Pero ahora sabemos que ocurrió en algún punto al otro lado del foso. Y es que su muerte fue relatada también por otro compañero, el antes citado soldado de primera clase Leroy Herman, quien narró un suceso que tuvo lugar tras el foso antitanque y que le impactó hasta el punto de afirmar que probablemente Manuel le salvó la vida. Leroy estaba tratando de disparar una granada de fusil contra una ametralladora apostada en lo alto de la colina, cuando Manuel se ofreció a hacer de observador para dirigir el fuego. Y fue subiendo hasta la siguiente pequeña loma cuando, sin saberlo, activaría con su mano una mina que le causaría la muerte. Sus compañeros nada pudieron hacer por salvarlo. En el día D, solo en esta playa, las fuerzas estadounidenses sufrieron varios miles de bajas entre muertos, heridos y desaparecidos, por lo que la playa pasaría a la historia con el sobrenombre de Omaha la Sangrienta. En Colville-sur-Mer, en la parte oriental, este monolito recuerda a todos los caídos de la Primera División durante toda la campaña de Normandía, y entre ellos se puede leer el nombre de Manuel Otero. Muy cerca de este monumento se encuentra el famosísimo cementerio militar de Colville, pero antes de su construcción, los cuerpos de los caídos reposaron en cementerios provisionales como el de Saint-Laurent-sur-Mer, que se estableció en una fecha muy temprana, el 8 de junio, y que tras la guerra lucía así. Allí fue enterrado Manuel el día 12 de junio. Según consta en la documentación, el cuerpo conservó una de las chapas de identificación, mientras que la otra iría sujeta a la tumba de madera. Ahora sabemos que además de su nombre y número militar, en las chapas figuraba su tío Pedro como dirección de contacto, y dato muy curioso, como confesión religiosa protestante. Esto es realmente extraño, pues viniendo de España, de Galicia, de un entorno rural y de una familia católica practicante, solo se me ocurren tres posibilidades: que se trate de un error, o bien de la documentación, o bien de nuestro protagonista en el momento de ingresar en el ejército, o que haya sido una decisión del propio Manuel por integrarse en la sociedad estadounidense. Los papeles de su entierro también recogen que en el momento de su muerte portaba los siguientes efectos personales: una insignia militar, una cartera, fotografías y dinero en distintas divisas. Todos estos objetos serían entregados a su tío Pedro en 1945. Como comentamos, el cementerio de Saint-Laurent fue ideado como un lugar provisional, pues el ejército planeaba enterrar a todos los caídos de los varios cementerios de la zona en uno permanente, el actual de Colville, dando antes a las familias la oportunidad de repatriar los cuerpos, opción a la que, como otras tantas familias estadounidenses, se acogieron los padres de Manuel en cuanto tuvieron noticia. El proceso lo inició su padre José en mayo de 1947 a través del consulado de Vigo, y pasaría más de un año hasta que por fin, el 8 de septiembre de 1948, llegaron a su tierra natal los restos de Manuel. Un acontecimiento no solo para la familia, sino también para todo el vecindario. Eu teria 8 anos, casi 9 anos, era unha rapaza. Ai, unha das tragedias tan grande en Catasoeira, ai, Dios mío, que pasou? Eu sentía aos meus daqui, a meu pai. Ai, que tragedia tan grande, ai, Dios mío. Bueno, lá fomos para Catasoeira, fomos para a horta. Eu acordo-me que estaba aquilo chuo de xente, a casa, a horta, todo o mundo a chorar, a gritar, home, era unha tragedia. Eu, claro, estaba no medio da xente, pero estaba en cima do muro da carretera. A carretera estaba queda no fondo.
viña a carretera pola esquerda e viña de subir uns homes grandes, altos, soldados, claro, altos, ca caixa, a hombros. Agora que trouxeron, aquí viñeron uns serían americanos, e levaron, como non sabían falar, trouxeron a un señor veciño para poder falar, un señor que era do lugar de Ciabo, e chamaron para poder falar con ele, que fixeron unha comida aí na casa, e así eso. Despois houve un entierro, que foi moitísima xente. A familia toda, eu non sei se había irmáns, que ali había moitísima xente de Dios. Ali todo Dios a gritar e a chorar, home, era un rapaz. Entendes? Un hecho histórico como este no sucedía todos los días, así que no es de extrañar que llamase también la atención de los medios de la época. Y la noticia apareció 3 días después en El Pueblo Gallego. La nota de prensa destaca que los restos llegaron en una ambulancia acompañados por varios militares, incluido el agregado de la embajada estadounidense, haciendo entrega a la familia de condecoraciones, lo más probable que se refiera al corazón púrpura, y la concesión de una pensión vitalicia. Es que Manuel, no sabemos si en vida o póstumamente, había finalmente conseguido la ansiada nacionalidad estadounidense, y eso se reflejó en un detalle que quedó grabado en la memoria de quienes presenciaron su entierro. Tapado cunha bandeira. Foi tapado cunha bandeira da lada americana. Sí, tapado, e foi para o cemiterio que traía a bandeira, entraron. E vinha nunha caixa de zinc. Caixa grande, assim, hasta non era de zinc assim blanca, era brillante, algo que... E a caixa de zinc estuvo moitos anos de Dios no feado, guardaron no feado. Que me llamaba la atención que en el fallado, en el trastero, había un baúl muy grande y que le dábamos un uso diario según fuera conveniente. En temporada de maíz, pues guardar el maíz o guardar en seres, acumulando. Y era el baúl donde habían traído pues el cuerpo de él cuando al año 48 lo trajeron para enterrar en el pueblo. Pues eso quedó en casa, ese baúl quedó en casa y era un mueble más de los de casa. Y pues imagínate, si ese arcón está lleno de, les llamábamos el arcón, si ese arcón está lleno pues de maíz, pues introducir algo en él, el que sabe dónde lo está poniendo, pues es fácil esconderlo, pero el que lo va a buscar va a tardar en encontrarlo, o incluso esconderse nosotros, o sea, jugar, sí, jugar dentro del baúl. Pero bueno, como tanta importancia que te escondías allí como te escondías en cualquier otra parte, no le dábamos mayor importancia. Aquel baúl, para nosotros un mueble en casa, aquel baúl, llegado el momento de hacer unas reformas grandes en casa, tirarlo, lo inservible y tal, yo la verdad pues no me veía como para decir tirar eso también. Entonces busqué donde pudieran hacerle un hueco, bien para exposición. Entonces hice una llamada al Museo Militar de Coruña para preguntar, aunque he de decirte que hace tiempo, recuerdo en más de una ocasión, que llamaron a mi madre por teléfono para una entrevista en la radio. Y yo decía, mira, mi madre haciendo una entrevista para la radio. Lo que pasó a continuación muchos ya lo conoceréis, pues os lo contamos en nuestro primer vídeo sobre Manuel Otero. El museo puso a Gema en contacto con Manuel Arenas, presidente de la Asociación Histórico-Cultural de Royal Green Jackets con sede en A Coruña, quien, gracias a la información presente en la caja del ataúd, inició una investigación con la que pudo dar a conocer la historia de Manuel Otero al gran público, entre el que me incluyo. Esto sucedió en 2014, y al año siguiente Gema visitó Normandía, cumpliendo así el sueño de seguir los pasos de su tío. Fue súper emocionante, muy emocionante. Fue un encuentro de emociones, fue muy triste, contenta de estar allí, pero muy triste. Y después ver el contraste de la paz que había en ese momento, sabiendo lo que allí se vivió y que nos tocó tan de cerca, y el por qué estar él allí,
¿Y por qué llegar él allí viniendo desde donde viene, de mi pueblo, de mi aldea, de mi familia? ¿Por qué ir dar allí cuando no le pertenecía, no le tocaba, no era...? Eso es muy, muy triste y al mismo tiempo hay pues una puesta en valor muy fuerte para mi tío. Me hubiera encantado conocerlo. En Tropa Guripa solemos decir que la historia, la gran historia, está formada por pequeñas historias personales. La de Manuel se suma a la de miles, millones de personas, de multitud de nacionalidades, a las que les tocó vivir unos tiempos muy duros, llegando a pagarlo con lo más valioso, la vida misma. Por eso nos alegramos de que la historia de Manuel Otero sea cada vez más conocida, y nos gustaría creer que con vídeos como este contribuimos a que su memoria no caiga nunca en el olvido. Eu acordo-me disso, era nena, para mim quedou-me tão gravado isso como se fora ontem. Pero eu na memória toda a vida tenho. Que te parece? Por que será? Pois eu tenho a Manuel assim conhecê-lo, Só este quadro que vim. Tenho presente como a toda a vida. Me encanta pues que podamos traer su memoria, recordarlo, explicar, hacerlo estar presente, porque como todos cuando fallecemos solamente estamos presentes pues en el recuerdo, y la verdad yo creo que él tiene méritos suficientes como para ser recordado y valorado, y cuanto menos por su familia, mientras estamos aquí los más cercanos. Tenía que ser una persona digna de conocer, la verdad. Súper valiente.